Había una vez un burro llamado Benito, que nació en una humilde granja al borde de un árido desierto. Desde su primer día en la tierra, su vida estuvo marcada por el esfuerzo. Su dueño, don Evaristo, era un hombre rudo y pragmático, más preocupado por la productividad de su granja que por el bienestar de los animales. Para él, Benito no era más que una bestia de carga, un medio para arar la tierra y transportar pesadas bolsas de maíz al mercado del pueblo. Desde que tuvo fuerzas para mantenerse en pie, Benito trabajó de sol a sol. No conoció palabras de cariño ni caricias en el lomo, solo órdenes secas y el incesante crujir del látigo cuando sus patas flaqueaban. Aún así, Benito no se quejaba, pues nunca había conocido otra vida. La rutina se convirtió en su realidad, y él aceptó su destino sin rebelarse. Si te gustan las historias con grandes lecciones, suscríbete al canal y dale like a este video. No te pierdas lo que viene a continuación. El paso de los años no perdonó el cuerpo de Benito. Sus patas, antes fuertes y firmes, comenzaron a flaquear. Su lomo, que soportó incontables sacos de maíz y largas jornadas de arado, ahora dolía con cada movimiento. Su resistencia, otrora inquebrantable, se consumía más rápido con cada jornada. Don Evaristo notó el deterioro del burro y, lejos de sentir compasión, solo vio un problema. Benito ya no trabajaba con la misma velocidad ni cargaba con la misma eficiencia. Su utilidad se desvanecía, y en la mente de don Evaristo, los animales solo valían mientras fueran funcionales. Una mañana, tras un día en el que Benito apenas pudo terminar sus tareas, don Evaristo tomó una decisión tajante. No pensaba gastar ni un grano de maíz más en alimentar a un burro viejo y cansado. Sin decir palabra, ató una cuerda al cuello de Benito y lo llevó fuera de la granja. Lo llevó a un viejo y olvidado barranco, lejos del pueblo, donde pocos pasaban. Era un sitio rocoso, sin rastro de agua ni vegetación. Allí, con un movimiento brusco, le quitó la cuerda y, sin mirarlo a los ojos, se dio media vuelta. Benito lo vio alejarse, esperando, con la ingenua esperanza de que volviera. Quizás había sido un error. Quizás don Evaristo regresaría por él. Pero el hombre no miró atrás ni una sola vez. El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El frío empezaba a invadir el aire, y Benito sintió por primera vez en su vida lo que era estar realmente solo. Sus orejas se aguzaron ante el sonido del viento silbando entre las piedras. Su estómago, vacío, emitió un leve gruñido, pero no había nada para comer. Las horas pasaron lentamente, y la oscuridad se apoderó del barranco. El burro intentó encontrar un camino de regreso, pero las paredes eran demasiado altas y su cuerpo demasiado débil. Comprendió, con un nudo en el pecho, que había sido descartado, como si su vida no tuviera ningún valor. El aire helado de la noche lo envolvió, y Benito se acurrucó contra una roca para conservar el calor. Sus pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Por qué? ¿No di lo mejor de mí? ¿No fui siempre obediente? ¿Por qué la vida me trata así? El miedo y la tristeza pesaban sobre él como una nueva carga, pero esta vez, una que no podía llevar en su lomo. La noche en el barranco fue larga y cruel. Benito no podía dormir. El frío se filtraba en su piel, haciéndolo temblar sin descanso. Cada sonido del viento o de las piedras sueltas cayendo lo hacía estremecerse. Su instinto le decía que aquel lugar no era seguro. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron las rocas, Benito intentó moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. Se obligó a ponerse de pie con esfuerzo, sintiendo el vacío en su estómago. Sus patas temblaban, pero tenía que hacer algo. No podía quedarse allí. Con la poca fuerza que le quedaba, comenzó a caminar por el barranco, buscando una salida. Su hocico tocaba las rocas, con la esperanza de encontrar algo de pasto seco o una fuente de agua, pero solo hallaba polvo y piedras. El hambre le oprimía el vientre, y su boca estaba tan seca que apenas podía tragar saliva. Mientras avanzaba, su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué hice para merecerlo? Recordó los años en la granja, el trabajo sin descanso, el sol abrasador sobre su lomo, el látigo de don Evaristo cuando no se movía lo suficientemente rápido. Había sido un buen burro. Había dado todo lo que tenía. ¿Por qué, entonces, lo habían abandonado como si no valiera nada? El sol subió en el cielo y el calor se hizo insoportable.
Benito sentía su energía desvanecerse, sus pasos se volvían más torpes, y cada movimiento le costaba el doble de esfuerzo. Pero no podía detenerse. Sabía que, si lo hacía, moriría allí. Pasaron horas. Sus fuerzas lo abandonaban. Por primera vez en su vida, pensó en rendirse. Pero justo cuando estaba a punto de desplomarse, vio algo extraño a lo lejos, una figura entre las rocas. Se frotó los ojos con el hocico, dudando si su mente le estaba jugando una mala pasada. Era una silueta humana. Alguien estaba allí. Con su última pizca de energía, Benito avanzó hacia la figura, sin saber que aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. Benito avanzó con pasos tambaleantes hacia la figura. Su vista borrosa apenas distinguía detalles, pero pronto pudo ver con más claridad. Era un anciano envuelto en un manto blanco, sentado tranquilamente sobre una roca. Su expresión era serena, y sus ojos reflejaban una sabiduría profunda, como si pudiera ver más allá de lo evidente. El burro se detuvo a unos metros, jadeando, demasiado agotado para reaccionar con miedo o precaución. El anciano lo observó con calma y sonrió levemente. «Has caminado mucho», dijo con voz pausada. «Pareces cansado». Benito intentó responder, pero su garganta estaba tan seca que solo pudo bajar la cabeza con agotamiento. El anciano extendió la mano y, como si lo hubiera sacado de la nada, colocó un cuenco de agua fresca frente a él. Benito lo miró con incredulidad, pero el instinto fue más fuerte. Se acercó y bebió con avidez, sintiendo el líquido refrescante recorrer su cuerpo como una bendición. Cuando terminó, levantó la cabeza y encontró la mirada del anciano fija en él. «Dime, burro, ¿qué piensas de tu vida?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca lo que pensaba. Siempre había sido un simple animal de carga, destinado a obedecer y trabajar. Finalmente, con voz débil, Benito susurró. «Has sido dura y cruel. Trabajé sin descanso y, aún así, fui abandonado. No veo justicia en nada de lo que me ha pasado». El anciano asintió con comprensión y dejó pasar unos instantes antes de hablar. «La vida siempre nos pone pruebas, Benito», dijo con suavidad. «Pero cada prueba trae consigo una lección. ¿Sabes cuál es la tuya?». Benito negó con la cabeza, sin entender a qué se refería. «La gratitud», respondió el anciano. «Has pasado toda tu vida viendo solo el peso de tu carga, pero nunca has agradecido la fuerza para llevarla». El burro frunció el ceño, confundido. Nunca había pensado en eso. ¿Agradecer? ¿Por qué? El anciano continuó. Te lamentas por lo que perdiste, pero nunca agradeciste lo que tuviste. El secreto de la vida no está en recibir más, sino en valorar lo que ya tenemos. Benito quedó en silencio. Algo dentro de él comenzó a cambiar. Recordó los días en la granja, la brisa fresca después de un día de calor, el sabor del heno fresco por la mañana, la calidez del sol en invierno. Cosas que siempre estuvieron allí, pero que nunca había apreciado. Por primera vez en su vida, Benito sintió algo nuevo en su corazón. Cerró los ojos y, en su interior, dijo una simple palabra que jamás había pronunciado antes. Gracias. Cuando Benito abrió los ojos al día siguiente, algo en él había cambiado. Su cuerpo seguía cansado, pero su espíritu era distinto. Había pasado toda su vida lamentando su destino, sin darse cuenta de que aún tenía algo valioso, la vida misma. Miró a su alrededor. El anciano ya no estaba, como si se hubiera desvanecido con el viento, pero su mensaje seguía resonando en su mente. Por primera vez, en lugar de quejarse por su abandono, sintió gratitud por estar vivo y por la oportunidad de seguir adelante. Movió sus patas, sintiendo la tierra firme bajo ellas. Su corazón, antes pesado, ahora se sentía más ligero. Si aún tenía fuerzas para caminar, entonces aún tenía esperanza. Respiró profundo y comenzó a avanzar. El camino fue difícil, pero algo en Benito había cambiado, ya no veía solo problemas, sino también posibilidades. El sol estaba en su punto más alto cuando vio algo a lo lejos, un grupo de árboles de hojas verdes. Un oasis. Con una energía renovada, apresuró el paso. Al llegar, encontró agua cristalina y pasto fresco. Bebió hasta saciarse y comió con tranquilidad. Por primera vez en días, sintió alivio. Se quedó allí un momento, reflexionando.
Si se hubiera rendido en el barranco, jamás habría llegado hasta aquí. Comprendió que la vida siempre traía dificultades, pero también ofrecía oportunidades para seguir adelante. El anciano tenía razón. Había vivido años sin valorar lo que tenía, pero ahora, cada sorbo de agua y cada bocado de hierba eran un regalo. Y con esa nueva mentalidad, supo que aún le quedaba un camino por recorrer. Los días pasaron, y Benito recuperó sus fuerzas. Con su nueva actitud, dejó el oasis y continuó su viaje. En el camino, encontró otros animales que, como él, pasaban por dificultades. Pero esta vez, en lugar de quejarse, les ofreció ayuda y esperanza. Tiempo después, llegó a un pequeño poblado donde fue acogido por un campesino bondadoso. Por primera vez en su vida, no era visto como una simple bestia de carga, sino como un compañero. Aprendió que su pasado no podía cambiarse, pero su futuro sí. Y todo comenzó con un simple pensamiento: la gratitud. La vida siempre tendrá desafíos, pero la manera en que los enfrentamos depende de nuestra actitud. Agradecer lo que tenemos, incluso en la adversidad, nos permite ver oportunidades donde antes solo veíamos problemas. La gratitud no solo transforma nuestra percepción del mundo, sino que también cambia el mundo a nuestro alrededor. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.